Yo describiría este año como un año de mucha pena, con el dolor y la pérdida de una de las personas más importantes en mi vida. Un año duro, un año duro, con desafíos enormes. La verdad que nunca habíamos vivido una pandemia como esta. Este año fue muy raro, muy conflictivo, muy especial. Yo la verdad que yo estuve en coma inducido por 28 días. Fue un año cruel. O sea, para mí esta fue una pandemia que se caracterizó por la crueldad de cómo cambió nuestra vida. Es difícil sentirlo de otra forma. Si algo nos deja el año que termina es que las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Aquí, al otro lado del mundo, el 2020 será recordado como un año especial, el año de la pandemia. Se ha tildado de misterioso a un virus que está atacando en China actualmente. Se trata del coronavirus. Fue la primera vez que informamos de su existencia el 16 de enero, cuando todavía ni imaginábamos lo que implicaba una pandemia. Mientras aquí repletábamos las playas, al otro lado del mundo, un virus ponía en jaque a la superpotencia oriental. Estoy preocupada. Dicen que los pacientes del mercado de mariscos tienen una neumonía que es muy contagiosa. Pero no era una neumonía cualquiera. La comercialización de animales salvajes desde este mercado en Wuhan dio origen a un nuevo coronavirus y, de paso, a una medida sin precedentes hasta entonces. Por primera vez, por orden del gobierno chino, millones se encerraban en sus casas. Fue el inicio de la pesadilla. Estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional por el brote mundial del nuevo coronavirus. Para fines de enero, el virus ya hacía de las suyas más allá de las fronteras chinas. Desde este lado del mundo nos impresionábamos con sanitizaciones de ciudades completas, la cancelación de miles de viajes, el uso cada vez más generalizado de la mascarilla y pronto el horror, ahora también desde otro continente. Apenas en un mes el coronavirus se hacía presente en Europa. Para mediados de febrero, el ya bautizado COVID-19 había matado a más de 1.500 personas. Hundía el pánico en cruceros y hoteles de todo el planeta, con la globalización mostrando su cara menos amable. Pronto el virus ya estaba presente en América Latina, con su primera confirmación en Brasil. Llegaría también a Chile con la crueldad que se veía en Italia. Ya sabemos que sería solo una cuestión de tiempo. Al menos durante febrero se reían de nosotros, se reían cuando hacíamos los simulacros de pacientes de coronavirus que iba a llegar a un hospital y la gente estaba tomando sol en la playa y nosotros en una ambulancia haciendo un simulacro. Y más temprano que tarde nos dio la razón. En su primera entrevista como ex subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga recuerda cómo fue cuando finalmente el coronavirus tocó puerta en Chile. Fue el 3 de marzo en la región del Maule. Fue un día como que diciendo, acabamos, o sea, llegó el minuto. Y ese día tuvimos el primer caso en la ciudad de Talca, que además fue de un doctor. Había mucho temor, nosotros también sentíamos temor. Estamos contactando a todas las personas, incluidos sus familiares, por supuesto, que podrían haber estado cerca de esta persona y que requieren también cuarentena y seguimiento en los próximos días. Así
Así empezamos a escuchar conceptos como PCR, trazabilidad, distancia social, teletrabajo. Pero no fue hasta el 11 de marzo, en medio de los cuestionamientos a la OMS, cuando incorporamos la palabra que nos cambió la vida. Hemos evaluado que el COVID-19 se puede caracterizar como una pandemia. Para esa fecha ya eran 122 los países con casos confirmados. El nuevo virus ya no solo afecta a la salud de las personas, sus consecuencias también se sienten en los bolsillos, con bajas históricas en las bolsas mundiales, millones haciendo cuarentenas, el cierre de fronteras y también del comercio no esencial. En Chile, con 75 casos confirmados y ya desatada la tensión con los alcaldes, el gobierno dio luz verde a la medida más radical hasta entonces. Hemos determinado suspender por un periodo de 2 semanas las clases en los jardines infantiles, colegios municipales y colegios privados subvencionados. 2 semanas que se transformaron en meses, sumándose pronto el cierre de fronteras, la instalación de aduanas sanitarias, cuarentenas para adultos mayores y centros del Sename y luego el estado de excepción. 2 días después se confirmaría la primera muerte en nuestro país, cuando el coronavirus llevaba 18 días en Chile. Estamos de vuelta con una información de último minuto. Ahí lo tenemos, el Twitter del ministro de Salud, Jaime Mañalich, diciendo y confirmando que tenemos que lamentar el primer fallecido en Chile por COVID-19. Desde su inicio, la peor pandemia en un siglo demostró que sería especialmente cruel con los adultos mayores. Por eso, cada vez que uno de ellos lograba vencer al COVID, era motivo de celebración. Estuvo 6 días hospitalizada por los típicos síntomas del coronavirus. Hoy fue enviada a su casa allá en la comuna de Maipú. Está con nosotros Georgina Zamorano. Tú rescatas el amor ante todo eso. Georgina se convirtió en una de las primeras adultas mayores en ganarle a la pandemia. Con 82 años y 2 cánceres en su historial médico, lo de ella era una hazaña que quiso compartir con nosotros. No hay que tener fe porque se puede salir, yo creo, de esto. Ojalá que así sea. Pero si algo nos ha enseñado este 2020 es que estamos frente a un virus desconocido e impredecible. De ahí pasaron alrededor de 2 meses y ella empieza con un tema en el riñón, con una pielonefritis. Y le hacen nuevamente el examen y sale positivo. O sea, ¿nunca se le fue el coronavirus? No sabemos. Georgina falleció por coronavirus el 24 de mayo, engrosando la lista de las 718 personas que a esa fecha se cobraba la pandemia. Llevábamos ya 2 meses con las primeras cuarentenas dinámicas, con supermercados repletos para abastecerse en esos días. También con toque de queda a nivel nacional, con las Fuerzas Armadas fiscalizando permisos temporales obtenidos desde una comisaría virtual. Pero las restricciones en la movilidad dieron paso a otra pandemia. Con millones sin poder trabajar, el COVID-19 trajo también pobreza, ollas comunes, desempleo. Es lo que hay. Lamentablemente es lo que hay. Esta es la UCI Valech, que es el buque insignia en realidad de la posta. Tenemos capacidad para 24 pacientes. Ya en su minuto nosotros llegamos a tener 143 pacientes críticos. El doctor Daniel Rodríguez es parte de ese escudo que día a día se enfrenta a la pandemia. Más de 200.000 héroes que exponen su vida para salvar la del resto. Cuando empezamos a tener noticias de lo que estaba sucediendo en China y en el mundo, nunca lo dimensioné que fuera a ser un año tan complejo para nosotros. Se estima que en estos 9 meses de pandemia unas 50.000 personas han sido hospitalizadas por el COVID-19 en nuestro país. Solo aquí, en la posta central, se calculan unos 1.500 y a la gran mayoría, entre ellos Patricio, les han salvado la vida. De verdad,
nunca pensé que yo iba a salir vivo de aquí. Yo a mí no se me ocurriría en este momento ir a meterme al centro con la cantidad de gente que hay. Los que no han vivido o los que no han tenido a alguien o los que no han experimentado lo que es el COVID, de verdad no saben lo que se sufre. A sus 63 años, Patricio tuvo que aprender nuevamente a hablar, a comer, a vivir. No sabe cómo se contagió de coronavirus, tampoco qué pasó en esos 28 días que estuvo intubado, inconsciente. Ustedes no saben lo que significa el hecho de aprender a caminar, de aprender a tener que usar pañales. Es algo muy fuerte. Mientras Patricio luchaba por su vida, prácticamente la mitad del país estaba en cuarentena. Así llegamos a la mitad del año, mientras crecía el debate político en medio de la repartición de cajas de alimento y bonos para los más necesitados. A 3 meses del primer paciente COVID, ya superábamos los 100.000 casos confirmados. Pero mirar al hemisferio norte nos trae algo de esperanzas. Por fin, después de haber pasado lo peor, nos muestran cómo ingeniárselas frente a una nueva normalidad. Se habla de aforos reducidos, de extremar las medidas higiénicas, aunque también a esta altura el ánimo de muchos ya no es el mismo. ¡Esto no vale para nada! ¡Quieren condenarnos a las colas del hambre! Pero lamentablemente de falsa no tiene absolutamente nada. Las víctimas de la pandemia son elocuentes y las cifras sujeto de cuestionamientos en varios países, incluyendo Chile. Los criterios para contabilizarlas, alimentadas por una serie de polémicas, gatillan la salida del ministro de Salud. Jaime Mañalich deja la cartera a mediados de junio. Es mi deber republicano dar un paso al costado. Yo quiero llamar al diálogo y a la colaboración. Comienza un segundo tiempo en pleno pic de la pandemia. Enrique París asume el desafío cuando se reportan unos 6.000 nuevos casos diarios y más de 200 muertos. A esta altura en Chile ya 3.000 personas han fallecido por el COVID. En un formato más cercano, si se quiere, se informa del plan paso a paso una vez que las cifras comienzan a descender. ¿Qué pasa si nos va bien? Si el número de casos disminuye, si también la trazabilidad mejora, si también la positividad disminuye, podemos seguir avanzando y dar un paso más. Con la región metropolitana que paulatinamente vuelve al ruedo, la preocupación se concentra ahora en el sur del país. Mientras millones de chilenos reciben el primer retiro de sus fondos de pensiones, a fines de agosto y principios de septiembre, la situación sanitaria en Magallanes es crítica. Si uno observa el mapa de calor de la ciudad y ve los focos que han aparecido, todos tienen que ver con reuniones sociales o familiares. Esa es justamente la cara más cruel de este virus, que nos obliga a estar lejos o simplemente no estar con quienes más queremos en cumpleaños, fiestas patrias e incluso la Navidad. Va a ser súper complicado porque su puesto va a estar, pero va a estar vacío. Ella no va a estar. Su ausencia se va a notar. Y lo mismo con cada uno del 1.700.000 muertos que deja la pandemia a nivel mundial. Concluye un año doloroso, con más de 80 millones de contagios en medio de una amenazante segunda ola. La buena noticia dentro de tanta tragedia es que se comienza a ver la luz. Nunca antes tantos científicos habían trabajado para un mismo objetivo. En tiempo récord, hoy más de 30 países han comenzado con la vacunación. Uno de ellos es Chile. Algo que hay que hacer es importante, la única manera de que paremos esta pandemia y por favor confíen y vacúnense. Yo me vacuné. El mensaje es a cuidarse y si no se van a cuidar por ustedes, cuiden a sus seres queridos. Hoy, más de 16.000 familias chilenas lamentan la muerte de alguno de sus seres queridos. Un homenaje para cada uno de ellos y un mensaje para quienes estamos
De todos nosotros depende doblarle la mano al COVID, la pandemia que puso a prueba a la humanidad.